Bien. Que vayan conectándose los compañeros y vamos a continuar entendiendo la teoría general de los contratos. Bien, mientras se van conectando. Entonces, el título de teoría general de los contratos, chicos, no solamente es un marco de los temas que vamos a ver. Trata precisamente, les decía, de ese conjunto de normas jurídicas, de reglas, de principios, de los institutos jurídicos que vamos a ver en cada uno de los temas, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, en el pequeño documental de origen de las obligaciones en el derecho romano, incluso han visto la posibilidad regulada por ley de que exista una obligación individual de sujetos, es decir, un deudor, un acreedor. Y han visto también que puede existir una pluralidad de sujetos, muchos deudores, muchos acreedores. Por eso es que la teoría general de las obligaciones nos va a enseñar y a indicar especialmente cuáles son los institutos jurídicos que van a regular, por ejemplo, una obligación solidaria. ¿Qué es una obligación solidaria? O nos van a enseñar o indicar qué es una obligación mancomunada, o la combinación de estas. ¿Cuáles son las obligaciones mancomunadas y solidarias? Para que pues nosotros conozcamos y sepamos qué significa esa palabra mancomunada y qué significa esa palabra solidaria en el tema de obligaciones. Que no es sencillo, les cuento. No podemos meternos a obligaciones donde digan garantía solidaria y mancomunada, porque nos puede ir algo feo por ahí. Lidia, adelante. Adelante, Lidia, te escuchamos. ¿Nos escuchas? Doctor, sí. Doctor, no sé si me estoy confundiendo o no, pero eso de las garantías solidarias y mancomunadas, ¿no se los maneja en este tipo de bancos que son las bancas comunales que le dicen? No necesariamente. Te cuento que ese es un tema de obligaciones y los vamos a conocer acá detalle a detalle. Y es más, eso nos va a enseñar a tener incluso cuidado, ¿no? A revisar un contrato de préstamo, especialmente de dinero, especialmente en las entidades financieras que manejan muy bien ese tema. ¿Y qué es a lo que me están comprometiendo, hablando de obligaciones mancomunadas y solidarias o por separado, obligaciones mancomunadas u obligaciones solidarias? Porque hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? No se preocupen, tenemos un plan global amplio que los vamos a conocer tema por tema y nos vamos a dar cuenta que, verdad, según la teoría de las obligaciones, este mundo denominado derecho civil se ocupa por lo general dos cosas: las personas y su patrimonio. Y dentro de este binomio personas-patrimonio están pues al medio las obligaciones que se va a generar entre personas y van a estar respaldadas por su patrimonio. Así de sencillo se va a generar la obligación. Bien, continuando entonces. La teoría general de las obligaciones está compuesta o estructurada por dos partes, generalmente como en todo derecho. Una parte general y una parte especial. Cuando hablemos de la parte general, vamos a hablar de la obligación en sí misma. Entre estas vamos a ver la definición de obligación, cuáles son sus características, cómo está estructurada, cuáles son las exigencias, formalidades o requisitos que se nos exige, y vamos a ver cómo es que se adquiere y cómo es que se extingue una obligación.
¿Ya? Eso en la parte general. Cuando ya ingresemos al estudio en detalle, vamos a ver que las obligaciones, ¿sí?, están diseminadas o conformadas por fuentes de donde emergen, de donde emanan. Vamos a ver como en el derecho humano cómo se origina una obligación, pero ya en el aspecto material, ¿cierto? En el aspecto material, ¿dónde se generan? ¿En qué consiste la manifestación unilateral de las partes? Vamos a conocer qué es en qué consiste la aceptación, la oferta, la propuesta de las partes. Vamos a ver si ciertas obligaciones constituyen hechos ilícitos. Vamos a ver en la parte especial qué ocurre si pago más de lo debido o lo contrario, pago menos de lo debido. Vamos a conocer cuándo se puede sustituir a un acreedor y cuándo se puede sustituir a un deudor. Vamos a ver por qué es posible que un tercero ajeno a la obligación pueda aparecer y pagar esa deuda por el deudor, inclusive sin necesidad de que el deudor preste su consentimiento o lo conozca a esta tercera persona. ¿Ya? Entonces vamos a dividir a la materia de obligaciones en dos partes conforme establece la teoría general de las obligaciones. Ahora, estando revisando ya la parte teórica de nuestra materia, como siempre vemos de dónde proviene el término obligación. ¿Sí? Es una voz latina, obligatio, que a su vez se descompone, se fracciona en dos partes. Ob, que significa por causa de, en razón de. ¿Sí? Y ligatio, que significa ligar, atar, atadura. Es decir, ambos componen el término obligatio, que vendría a significar atadura, compromiso en razón de. Y esa atadura, compromiso en razón de, deriva en un vínculo jurídico. Esa es la liga que los ata, ese vínculo jurídico. Ahora, si partimos de su concepción etimológica, podemos establecer por obligación aquella situación jurídica en la que se encuentra una parte, sujeto o persona con respecto a otra, para hacer o no hacer algo. Ahí nos falta para dar, para hacer o no hacer algo. Tres tipos de obligaciones. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo lo definen la mayoría de los autores a la obligación? Lo hemos escuchado en el documental con referencia al derecho romano. Han utilizado nexo, vínculo. En esta clase también estamos utilizando esos términos. Es un nexo, es un vínculo. La mayoría de los autores, de los investigadores de esta rama del derecho, establecen que es aquel vínculo o nexo o relación jurídica por medio del cual el acreedor puede exigir, puede constreñir, dice, al deudor que cumpla, que realice a su favor una prestación. Fíjense, que puede ser de dar, que puede ser de hacer o puede ser de no hacer. ¿Se dan cuenta? Y nos establece, conforme ven en pantalla, dar, hacer y no hacer. Dar, entregar, transferir. Hacer, desplegar, realizar una actividad, fabricar. Y no hacer, abstención. Dentro de la naturaleza, no vamos a decir jurídica, dentro de la naturaleza y las características, además de los elementos de una obligación, conforme su naturaleza manda, ¿sí?, la obligación tiene dos
caracteres importantes. El carácter de ser abstracta y el carácter de ser precisa. Cuando hablamos del carácter abstracto, nos estamos refiriendo de que cada uno de nosotros conoce y sabe perfectamente qué obligaciones tenemos que satisfacer. ¿Cierto? Es lo abstracto, porque cada uno sabe qué debemos hacer. Cuando hablemos de precisa, ¿sí? La solución que la obligación va a dar, si yo me presto $5,000, ¿cuánto debo devolver? Si el capital es 5,000. Según el interés en el cual me presten el capital. No, pero si me prestan 5,000, que es el capital, es la suma líquida, ¿cuánto debo devolverle al acreedor? Independientemente de los intereses. ¿Cuánto? Los mismos 5,000. Los mismos 5,000. Por eso se dice, ¿no? Se maneja mucho el dicho, el capital se respeta, el capital no se mueve. Esto se debe al segundo carácter de la obligación, ser precisa. El capital se respeta. Si te presté 5,000, me devuelves 5,000. Y después computamos los intereses adeudados. Los intereses se llaman en obligaciones sumas ilíquidas. El capital se llama suma precisa, suma líquida. No se mueve, no varía. No puede ser que haya prestado 5,000 y que proponga devolverme 3,000, ¿cierto? O 4,000. No hay precisión, no hay exactitud en la matemática del derecho. Por eso es que muchos autores conocen a las obligaciones, les decía, como matemáticas del derecho. ¿Ya? Doctor, disculpe, ¿cómo se llamaba el interés? Suma ilíquida, se la conoce como suma ilíquida. Al capital se la conoce como suma líquida. Por eso es que cuando veamos el tema de obligaciones pecuniarias u obligaciones económicas, vamos a manejar mucho ese término. Vamos a manejar cuánto es la suma ilíquida y cuánto es la suma líquida. Por ejemplo, en los procesos ejecutivos o en los procesos coactivos, que son procesos judiciales para cobrar dineros adeudados, ¿cierto? Cuando se le pide a un juez liquidar la obligación total, es decir, haga un cómputo, una cuantificación de todo lo que me debe, el juez va a cuantificar y liquidar. Capital no se negocia. Gastos judiciales, tanto. Honorarios profesionales, tanto. Intereses hasta el día de hoy, 13 de agosto, tanto, que podrá variar hasta el día de la cancelación total de la deuda. Por eso se llama suma ilíquida a los intereses. Mientras no se pague, va a seguir variando, ¿cierto? A mayor tiempo, mayor interés. En cambio, el capital es una suma líquida. Si he prestado 5,000 de capital, mi capital debe ser 5,000. Y ahí se sumarán los intereses y demás. Esos términos se manejan mucho en procesos de ejecución de obligaciones incumplidas, deudas de dinero no cumplidas, es más preciso el tema. ¿Listo? Bien, los elementos. Los elementos de la obligación los podemos conocer. Esto es teoría de sustento, chicos, no se preocupen. El elemento subjetivo, el elemento objetivo y el elemento jurídico. ¿Ya? Cuando hablemos de elementos subjetivos, estamos hablando de la relación que va a existir entre los sujetos que van a participar en una obligación. Uno, si es el deudor, solamente él sabe por qué se presta un dinero. ¿Cierto? Es un elemento subjetivo, no podemos ingresar en el interior. Del mismo modo, el acreedor
sabe personalmente por qué presta, por ganar, por hacer un favor, qué sé yo, ¿cierto? Y aquí va a entrar un sujeto, un tercero adicional a la relación de obligación, que puede estar o no puede estar. Se llama elemento accidental y es el garante, ¿no? Es el garante. Los dos sujetos principales de una obligación, el deudor y el acreedor. Cada uno de ellos sabe subjetivamente por qué se presta y por qué presta. A eso se refiere. El elemento objetivo se da cuando se da la efectiva prestación de lo que se ha negociado, de lo que se ha pedido para generar una obligación. Si el elemento objetivo es el préstamo de $5,000, ese va a ser el elemento objetivo, la prestación debida. Me has pedido que te preste 5,000, aquí están los 5,000. ¿Sí? Y el elemento jurídico precisamente va a ser ese nexo, esa liga, esa relación jurídica que va a unir en ambos polos a esos dos sujetos, deudor, acreedor. Jurídico, la norma. ¿No? Bien. Ahora, fíjense, esta es parte extractada del documental que vimos, Origen de las Obligaciones. Les decía que la mayoría de los investigadores, de los autores de obras en materia de obligaciones, establecen que ya la obligación había nacido en los pueblos primitivos, pero que sin embargo, como el código Hammurabi, el rey Hammurabi, no existían rasgos o elementos esenciales para poder verificar aquello. Algunos autores establecen que la obligación, como esa liga, como ese nexo, nació en el primer periodo que se llama el salvajismo, donde no podríamos reconocer pues que existía el derecho, ¿no ve? Como disciplina. Era más o menos la ley del más fuerte. ¿Sí o no? Entonces, no primaba la razón, primaba la fuerza, y el derecho de las obligaciones necesariamente es la expresión del principio de razonabilidad, porque cuando vamos a constituir una obligación, por lo general nos ponemos de acuerdo. No es a la fuerza, o es a la fuerza. Hay un lobby en el cual las partes negocian. No le puedo decir a José Gabriel, digamos, José Gabriel, tú me prestas 5,000. ¿Sí? No le puedo decir. José Gabriel me puede decir que me está obligando, ¿qué le pasa? ¿Cierto? Las obligaciones en la actualidad nacen fruto del principio de razonabilidad, no de la fuerza como ocurría primitivamente. Muchos autores dicen que el derecho de las obligaciones incluso han aparecido después de que la permuta ya existía, el famoso trueque. ¿Se dan cuenta? Y muchos autores dicen, con referencia, por ejemplo, al código Manú, que ya en el código Manú se hablaba de préstamos. Y aparte se les concedía la posibilidad, fíjense como en el derecho romano, de someter al deudor por la obligación no cumplida a una servidumbre personal. Como les decía, el deudor tenía que pagar con su trabajo, tenía que servirle al acreedor. En Persia, por ejemplo, conforme ustedes ven en los antecedentes, el deudor que incumplía una obligación que no pagaba, incluida su familia, era objeto de muerte. Era objeto de muerte. En Egipto, en Babilonia, en Grecia, la obligación incumplida no era personal, sino era familiar. El deudor que no pagaba su obligación afectaba en la pena o sanción a su esposa y a sus hijos, a toda su familia. Debían de
en una especie de esclavitud, servirle al deudor, trabajar para el acreedor, más bien dicho. ¿Cierto? Donde esto va cambiando conforme hemos visto en el pequeño documental, es ya en Roma. Si bien también existía la sanción personal, esto va cambiando a raíz de la ley de las 12 tablas, donde ya se prevé, ¿no ve? Ya se prevé una figura, ¿cómo podríamos decirse? De riesgo grave, de efecto grave, conocida como la manus injectio. En los inicios, conforme vimos en el derecho romano, el hecho de no cumplir una obligación, como decía uno de ustedes, ¿cierto? Era pues generar un vínculo obligacional brutal. Ah, no me vas a pagar, no ataco a tus bienes, te ataco a ti, me cobro contigo. Así era en el derecho romano. Ya cuando el tiempo va pasando y conforme se va civilizando la humanidad, ¿sí? Va adquiriendo un proceso de humanización, se ve viendo entonces a la obligación en el enfoque de su cumplimiento o incumplimiento, ya no como un tema personal, sino como un tema patrimonial. Es decir, no me pagas, ataco a tu patrimonio. ¿Sí? Ataco a tu patrimonio. Y de ahí de a poco se va generando la obligación como ahora la conocemos. Ahora, dentro del punto de vista doctrinal, se manejan pues, como ahora no hay apremio corporal o cobrarte con mi persona, existen los bienes que son parte de los derechos reales. Y los bienes sujetos a registro son los mejores bienes para una garantía. Entonces van mezclando derechos reales con personales y se vuelven o de crédito, derechos de crédito. ¿Y qué ocurre con aquello? Pasan al ámbito del derecho del contenido y derecho patrimonial. Es decir, resumiendo, hoy por hoy, generando una obligación, si no me pagas, 291 del Código Civil, tengo el derecho a exigirte que me pagues, no cumples y te inicio el proceso. No voy a ir contra ti, voy a ir contra tus bienes. ¿Se dan cuenta? Esa es la hermenéutica ahora de las obligaciones en relación a su cumplimiento. Después viene la teoría, ¿no?, de la escuela romana clásica, la obligación moderna, que como teoría está perfectamente. Pues bien, bajo ese sustento teórico, chicos, vamos a ver, ¿sí?, el derecho de las obligaciones. Bien. ¿Por qué en la teoría general de las obligaciones hemos establecido, conociendo, de que el derecho civil se ocupa generalmente de dos cosas: las personas y su patrimonio? Y como ahora no hay apremio corporal por deudas de dinero en Bolivia tampoco, entonces es importante conocer dentro de las obligaciones cuáles son esos derechos patrimoniales. Si se acuerdan de Derecho Civil 2, habíamos definido qué era el patrimonio de una persona. ¿Se acuerdan? ¿Quién podría decirme en qué consistía o qué era el patrimonio de una persona? ¿Quién se acuerda?
Doctor, ¿se podría llegar a decir que el patrimonio son todos los bienes que llega a tener una persona? Puede ser dinero, muebles, casas, bienes inmuebles o muebles. Muy bien. Todo aquello que es en sí dinero y que hace, que puede, que sobrevalora con dinero también. Muy bien, sí. Es ese conjunto de derechos, de obligaciones, activos, pasivos, valuable en dinero. Eso es el patrimonio, ¿cierto? ¿Y por qué es patrimonial? Porque es parte de los derechos reales. Porque se cae sobre bienes que componen el patrimonio. ¿Sí o no? Y porque los aspectos crediticios dan derecho pues a exigir una conducta de dar, hacer o no hacer. Es decir, el acreedor tiene el derecho de exigir que se le dé algo, que se le haga algo o que se abstenga de algo a la otra parte, ¿cierto? Y el deudor tiene el deber de cumplir. Sencillo, así como lo hemos visto. El objetivo de este primer tema, chicos, es que determinemos con precisión y claridad que la obligación es un nexo o vínculo jurídico que existe entre un sujeto activo y un sujeto pasivo por el que uno puede exigir se cumpla la prestación o obligación y la otra debe satisfacer dicha obligación o prestación debida. Ese es el objetivo para poder determinar que en la actualidad el efecto de un incumplimiento de una obligación ya no es de carácter personal, sino de carácter patrimonial. No lo persigo al deudor, persigo su patrimonio. Otra cosa distinta es que persiguiendo su patrimonio haya dispuesto de bienes considerados garantía, ¿cierto? Mientras tanto, me nace el derecho de, ante el incumplimiento, exigir el cumplimiento mediante un proceso judicial. Bien. Lidia, adelante. Doctor, por eso es que ahora cuando trabajas en instituciones, bueno, en las financieras especialmente, te piden un garante personal con casa. Precisamente es una manera de constituir o constreñir una obligación a un trabajador independientemente del aspecto del contrato laboral. ¿Para qué? Para poder afianzar, dependiendo de las funciones que va a cumplir, lógicamente, especialmente cuando manejan valores, dinero, bienes, entonces les piden un respaldo, ¿no ven? Un respaldo real, una garantía real. Por eso es. ¿Qué es una deuda? ¿Quién podría definirme una deuda? De a poquito estamos entrando, de a poquito nos estamos metiendo en el mundo de las obligaciones. ¿Qué será una deuda? ¿Es la obligación que tiene una persona al adquirir algo? Ya, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más podría referir qué es una deuda? Naomi, adelante. Bueno, Elise, puedo decir que una deuda es como deber algo a alguien. Un, ¿Sí? ay, ¿cómo lo puedo explicar, Lice? Así me digo mis palabras, Lice, pero una deuda de alguien, deber algo. Sí, sí, sí. De ahí que el 291 habla del término deber. Es un deber Doctor, jurídico. ¿Por qué? Porque es obligatorio. ¿Quién más? doctor, Sí, ¿puede ser un derecho de cumplir? un derecho de cumplir. Podría ser un deber de cumplimiento. ¿Por qué te digo? Porque el derecho como tal lo tiene el acreedor. Y si hablamos de una deuda, entonces tenemos que hablar de un débito. Pero está perfecto, que exige un cumplimiento. Gracias, Jocelyn. ¿Qué son los derechos reales? Lo que hemos estudiado el anterior semestre. Ahora, ¿qué es la responsabilidad, chicos?
¿Qué entendemos por responsabilidad? Porque dice la teoría de los derechos de obligaciones, ¿cierto? Al nacer o emerger una obligación, no solamente genera el derecho para uno y el deber para el otro, sino también para el segundo una responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Lidia. El cumplir con las obligaciones adquiridas, doctor. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Saben de dónde viene el Naomi? Adelante. Bueno, dice, ¿me escucha? Ahí sí. Sí, Podríamos perfectamente. decir que es una obligación de responder a un cumplimiento cuando se ha hecho una actitud Ah, muy jurídica. bien, muy bien. ¿Saben de dónde viene el término responsabilidad? Viene de responder. ¿Has contraído una obligación? Tienes el deber de responder, es decir, de responsabilizarte de esa obligación. En resumidas cuentas, tienes que cumplir. ¿Se dan cuenta? Tienes que, y esto es lo que hemos estado hablando sobre el derecho real y sobre el derecho personal, responsabilidad y todo aquello. Perfecto. A ver, ahora bien, esto es lo que hemos visto. Ahí está. En el derecho romano, según Justiniano, la obligación es un vínculo jurídico o vínculo de derecho, mediante el cual necesariamente se obliga a pagar alguna cosa, según nuestro derecho civil. Eso es. ¿Se dan cuenta? Seguimos con el término vínculo, con el término ligamen, ahí dice, ¿no? De un ligamen entre una persona deudora, debitor, como han escuchado ustedes en el video, y una persona acreedora denominada creditor en el derecho romano. ¿Para qué? Para cumplir una obligación. Dentro de la concepción moderna, conforme hemos visto en el tenor del tema teórico que hace un momento hemos avanzado, la obligación no es nada más que el vínculo, nexo o relación jurídica en virtud del cual una persona llamada deudor tiene el deber de cumplir, como decía la compañera, en favor de otra persona llamada acreedor, que tiene además un interés o derecho tutelable. En resumidas cuentas, aterrizamos en lo que el Código Civil artículo 291 establece. De ahí que les decía, el 291 va a ser clave, porque nos va a enseñar siempre. El acreedor tiene el derecho de exigir que se cumpla la obligación. El deudor tiene el deber de cumplir con esa obligación. Bien. Ahora bien, fíjense, a ver, pongan atención hasta el primer punto seguido. ¿Quién podría explicar? Las obligaciones son derechos personales de índole patrimonial. ¿Quién podría explicarme a qué se refiere? Adelante, primero Lidia y después Naomi, que levantó la mano. Doctor, son los derechos que adquiere una persona que es para, como Víctor explicaba hace rato que era lo de patrimonio, para él mismo, no sé, se me viene a la cabeza dinero que uno se presta para hacer uso para mí misma, o estoy mal. Sí, es claro. Todos tenemos derecho a prestarnos, ¿sí o no? Entonces ejercemos un derecho personal. Pero en la actualidad, ante el incumplimiento, ¿hay una servidumbre personal o persiguen el patrimonio?
Mi patrimonio. Exactamente. Adelante, Naomi, y después Patricia, que levantó la mano. O Patricia primero, por favor, y después Naomi. Doctor, buenas noches. A lo que yo entiendo, digamos, de esto de la naturaleza jurídica sería crear nuestro propio lucro. ¿Ya? Dentro del derecho personal, Ajá, garantizando esa obligación con un patrimonio. exactamente. Ya, fíjese, dicho de otra manera, pero es lo mismo. Gracias, Patricia. Naomi, ¿qué querías decir? Lice, no levante mi mano. Ah, entonces no eres tú. Perfecto. No, Entonces Lice. queda claro. ¿Sí? Entonces queda claro. Como personas, ¿sí? Ejercemos nuestros derechos. ¿Cierto? Esos derechos que ejercemos están respaldados por nuestros derechos reales. ¿Cuáles son nuestros derechos reales? Entre otras cosas, el patrimonio, ¿cierto? El patrimonio. Por eso, no les quede duda alguna. Cualquier texto de consulta que puedan alguna vez ver, leer sobre obligaciones, actualmente, las obligaciones son un vínculo o relación jurídica entre dos sujetos. Estos dos sujetos, de manera recíproca, ejercen derechos personales, pero uno de ellos, que es el sujeto pasivo deudor, también afecta a su patrimonio para poder fiar, garantizar la obligación que está adquiriendo. Por eso es que cuando definimos qué es la capacidad jurídica, ¿se acuerdan? Establecemos, es aquella facultad o aptitud legal que tiene una persona para adquirir derechos y, ¿qué más? Obligaciones. Obligaciones. Contraer obligaciones. Listo, ¿se dan cuenta? Por eso es que cada uno de los civiles, chicos, se enlaza a medida que vamos avanzando. Todo tiene un objetivo trazado. Bien, estamos llegando al final de la segunda sesión. Vamos a quedar acá. Por favor, quería Naomi, adelante. Lice, perdón, no me quedó claro qué es índole patrimonial. ¿Me podía explicar, por favor? Perdón, no te he escuchado. No le entendí sobre lo que era índole patrimonial. ¿Me podría explicar, por Ah, favor? ya, perfecto. Dice en resumen que la obligación no es otra cosa que el ejercicio de los derechos personales con el efecto de índole patrimonial. ¿Qué quiere decir? Como persona, tengo el derecho, en base a mi capacidad jurídica, de adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿No es cierto? Es decir, puedo contraer, puedo generar obligaciones con otra persona. Pero esas obligaciones, siendo el vínculo, el nexo o la relación jurídica entre dos sujetos, tienen que ir afianzado o garantizado con algo. ¿Con qué garantizarías si, a ver, sacas un préstamo de dinero? ¿Qué te pedirían las personas o el banco? Alguna garantía. ¿Qué garantía les vas a dar? Asumamos que tienes un lote. ¿El lote es un patrimonio o no es un patrimonio? Sí, es un Es patrimonio. patrimonio. Es un patrimonio. Por tanto, tu garantía, tu respaldo a esa obligación va a ser de índole patrimonial. Ahora, no tuvieras un bien, no tienes bienes, pero te van a dar el préstamo y te van a pedir que afiances ese préstamo con una garantía personal. Y dices, mis papás me van a garantizar. ¿Esa garantía sería de índole patrimonial o de índole personal? De índole personal. Personal. Perfecto. Mm, ¿Y con Doctor, qué? perdón que le corte. Entonces, esto sería, digamos, como hacen en las identidades financieras o como también en el juzgado en derechos reales, digamos. Cuando uno ingresa a trabajar, deja un patrimonio, digamos, los papeles como una garantía de la misma persona. Así es. No es más que eso.